Muchas gracias, Elsa. Gracias a los amigos de Congreso Televisión y Radio Congreso por esta transmisión en directo. Ha sido ininterrumpida desde aproximadamente las 8 de la mañana que estamos con ustedes. Y en este caso, extender la felicitación a nombre de nosotros al presidente del Congreso, Luis Galarreta. Bienvenido, muchísimas gracias por esta primera entrevista luego de su juramentación y luego de haber sido elegido. Muchas gracias, Álvaro, muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Muy bien, queríamos ir siguiendo el orden de su discurso respecto a este equilibrio de poderes. Ha insistido usted en el tema de los ejemplos, como la ley de reconstrucción o la aprobación de la Ley General de Presupuesto de la República. ¿Van a seguir estos ejemplos? ¿De qué manera materializarlos? Y en la medida de lo posible tener a una agenda política tranquila, una agenda que refleje probablemente un entendimiento como de repente no ha ocurrido en algunos episodios en este primer año, con el Ejecutivo. Sí, lo primero que he querido, digamos, resaltar en el mensaje ha sido que el equilibrio de poderes, donde hoy día, después de muchos años, el Parlamento tiene una mayoría de oposición, es absolutamente saludable para la democracia, no es ningún riesgo político. El gobierno ha tenido todo el respaldo del Congreso el primer año. Es un gobierno que ha llevado facultades delegadas, que ha tenido voto de confianza histórico, 123 o 125 votos. Es un gobierno que ha aprobado su presupuesto teniendo mayoría de oposición, que no le ha distorsionado ni le ha negado un presupuesto. La ley de reconstrucción, que en Chile demoró casi meses, acá salió en 24 horas, hemos estado hasta las 3 de la mañana debatiendo y arreglando algunos temas, porque es bueno arreglar. Yo creo que a veces es más el ruido, que no estoy echando la culpa a los medios, pero más el ruido a través de la resonancia mediática que lo que realmente hay en el Parlamento. Entonces, lo que trataba primero de resaltar es que vivimos un momento, y lo he dicho, y lo han dicho otras personas como, digamos, analistas políticos, que es un buen momento para la democracia que existan dos grupos políticos diferentes en la balanza. Ahora, hay que tener mucha responsabilidad para semejante poder, porque claro, ni es una mesa de parte, ni tampoco la idea es que hay que apoyar siempre al Ejecutivo, y eso es lo que ha habido. Lo que pasa es que el ruido se ha generado más por la acción de control político, y la acción de control político, Álvaro, estamos hablando de 4 ministros, ¿no? Ahora, este mensaje en el fondo está dirigido al presidente de la República. Acordémonos que en algún momento deslizó la idea de que cada semana me censuran un ministro. No, está dirigido básicamente a los ciudadanos, tratando, como yo señalaba, que fuera de este recinto, digamos, difícilmente entienden cómo puede llevarse a cabo un equilibrio de poderes que, insisto, para mí es muy saludable. Es decir, si mañana el Partido Republicano tiene mayoría en el Parlamento, pero hay un presidente demócrata en Estados Unidos, no se acabó el mundo. Al contrario, existen muy buenos controles para los temas de gasto de armas, para los temas de presupuesto, para los temas de control. Entonces, lo que nos falta, creo, es más ejercicio democrático de este tipo de, digamos, de cultura política, ¿no? Pero después el mensaje ha ido además a un mensaje dejando claro que a quienes les preocupaba el rol natural que tiene un vocero, además de oposición de una mayoría por primera vez histórica en el Congreso, y que el rol de vocero, cuando tú ves acciones de control como ministros, que ya pasó, pero recordándolo, que salen en audios para querer, entre comillas, si vale el término, ajustar, presionar a un contralor para que saque un informe, obviamente la bancada, a través de su vocero, se manifiesta de manera dura como tiene que ser. Pero el rol de presidente del Congreso es un rol absolutamente distinto. Cuando este control político se extienda a los sectores como educación y salud, habida cuenta de las huelgas que están aquejando la realidad, sobre todo del interior del país, ¿lo tomará así el Ejecutivo? Porque evidentemente van a ser llamadas las ministras de ambos sectores. Sí, digamos que las huelgas y los requerimientos válidos, en muchos casos seguro, sobre beneficios o mejoras en sus condiciones laborales, no es que necesariamente amerite un control político del Parlamento. Más es cuando hay actos, digamos, que quedan en duda o son cuestionados sobre la actuación de un ministro. Que recordemos, Álvaro, nuevamente te decía, de los 4 ministros, salvo el ministro Jaime Saavedra, el primer ministro de Educación, que fue censurado por hechos que ocurrieron en su ministerio y que hoy día hemos visto ayer en un programa, lo de Beca 18, que es una vergüenza, y es lamentable que gente de provincia haya venido a Lima. Y que venían del periodo pasado, además. Claro, ¿no? Que venía del periodo pasado, y el propio ministro también venía del periodo pasado. Claro. Que se supone que era lo mejor que habíamos tenido. Entonces, creo que sí hubo una censura democrática y correspondía. Pero los otros más caros, uno renunció por temas personales, otros 2 ministros tuvieron el problema del aeropuerto Chinchero,
Uno perdió la confianza cuando había un audio vergonzoso, pero digamos, eso es pasado, ¿no? Igual lo resumo porque lo que creo es que hay que mirar hacia adelante, y mirar hacia adelante es que el Parlamento tiene que seguir siendo ese puente de comunicación para que el Ejecutivo pueda proponer cuáles son sus líneas de gobierno, ¿no? Muy bien, este artículo 29 del reglamento del Congreso, la agenda legislativa anual priorizada. Priorizar significa que se va a dar preferencia a unos temas y a postergar a otros. Sí. Esto puede tener aplausos por los que son priorizados, pero de repente algún tipo de disconformidad por los que se creen postergados. ¿Cómo va a manejarlo? Es muy inteligente tu pregunta. No, sí, o sea, no excluye otros, y te lo explico. La agenda parlamentaria, que hace más o menos 5 años no se usa, es un mecanismo del derecho parlamentario y que está en nuestro Parlamento importantísimo. Lo que hace, por ejemplo, es que el Ejecutivo y los diferentes grupos políticos plantean sus prioridades. Es más, yo mañana estoy firmando un oficio a todos los miembros de las bancadas y al Poder Ejecutivo para que ellos envíen sus prioridades. Ese es los primeros días de la sesión, dice del periodo legislativo, dice el reglamento. Entonces, por ejemplo, una prioridad es la reforma de la Contraloría, y coinciden 2 grupos parlamentarios y el gobierno, entre ellos nosotros, entre esos grupos parlamentarios. Y entonces lo que se hace es armar una agenda de 5 o 6 temas que van a tener prioridad en la agenda, pero no quiere decir que esos son los que van a entrar al Pleno inmediatamente. Lo que quiere decir es que al tener una agenda parlamentaria, tú, por ejemplo, usas la Oficina de Investigación del Congreso para que dé informe y dé insumos a las comisiones encargadas que van a evaluar estos proyectos, y entonces tú te vas programando y tal vez dentro de 4 o 5 meses tú ya sabes que tienen que salir los dictámenes de 3 comisiones sobre estos temas. Y para eso tú vas a las oficinas del Parlamento para que envíen los insumos, participación ciudadana para que recoja opinión de la gente. Es decir, empiezas a organizar el trabajo parlamentario, pero, y tu pregunta es, no involucra que dejes ni de lado los que están en camino o que incluso venga otro con urgencia y vaya entrando. Lo que tienes simplemente es que hay una agenda priorizada y un jueves X de un pleno puede llegar uno de los temas priorizados, pero la agenda de la semana se sigue aprobando naturalmente como siempre, ¿no? ¿La Junta de Portavoces va a apuntalar esta agenda? Esa es la idea, la Junta de Portavoces. Yo recuerdo que lo hicimos en la presidencia de Víctor Isla, fue la última vez que lo hicimos, y cuando en el gobierno del 2001 al 2005, cuando yo era asesor acá en el Congreso, también hicieron agenda parlamentaria, que no es la agenda semanal, ¿no? Porque a veces la agenda parlamentaria es cómo juntas diferentes intereses, opiniones, digamos prioridades desde el Ejecutivo hasta grupos parlamentarios, ordenas una agenda y te programas en el año, ¿no? Que es un tema un poco más de ordenar la agenda. Porque para noviembre pueden venir miles de personas, como usted que ha sido el presidente de la Comisión de Presupuesto, a decirle, señor presidente, mi proyecto tiene prioridad para mi provincia, para mi región, y van ¿no es a entrar, cierto? seguro. Yo soy presidente de la Comisión de Economía, pero digamos, pero sí, claro, esto pasa en presupuesto, y van a entrar, seguro, y eso no limita que lo de la agenda parlamentaria camine, ¿no? Pero yo creo que es ordenar un trabajo, y vuelvo al tema de lo que viene a ser el Parlamento. El Parlamento sí tiene que ser ese poder del Estado que va a legislar, y hay otro tema que he conversado hoy día en el discurso, sobre temas que realmente necesite la población, y eso lo tiene que saber el Ejecutivo, los gobiernos regionales, los grupos parlamentarios, y es un poco ordenar la agenda. El programa de reconstrucción tras el fenómeno costero del Niño ¿va a ocupar un lugar importante, principal en esta agenda? Sí, no lo he mencionado, por ejemplo, porque ya hay una comisión de seguimiento, ya la gestión anterior ha avanzado mucho, en el caso de Luz, a quien aprovecho nuevamente en reiterar mis felicitaciones a su gestión. Por eso no lo he mencionado, porque cae de maduro. Hay una comisión especializada formada, la preside la economista Carla Scheffer, y obviamente vamos a darle todo el apoyo. Es más, ella ha tenido que salir porque se iba a un tema médico, y justamente coordinamos que en estos próximos días me iba a contar cómo estaba ya organizándose la comisión. Ya que menciona a la doctora Luz Salgado, ¿se siente con la valla alta? Sí, claro, yo creo que hay una valla que Luz ha puesto muy alta, sobre todo por la forma como ella ha llevado a cabo su gestión, y creo que ha sido reconocido por la mayoría de los congresistas de diferentes bancadas. Ahora, eso es interesante porque te da un reto mucho mayor, y los retos mayores hay que enfrentarlos, y hay que asumirlos, y hay que tomarlos. No es que me preocupe, pero sí me parece que hay una valla que hay que alcanzarla, ¿no? Con estas características de austeridad y a la vez modernización, ¿es posible que ambas caminen juntas? Yo coincido en el tema de austeridad, pero digamos, también yo soy de las personas, y lo digo abiertamente, que entiende que la democracia cuesta.
el Estado de Derecho cuesta. O sea, defender un equilibrio de poderes, defender una institución. El Parlamento tiene el 0.5% del presupuesto de la República. O sea, el primer poder del Estado no llega ni al 1% de lo que llegan ministerios, ni que te digo Petroperú, instituciones grandes. Entonces, dentro de una línea de austeridad, no quiere decir, por ejemplo, que nosotros tengamos limitaciones para que la ciudadanía esté informado de lo que se hace en el Congreso. Porque ¿cómo se informa la ciudadanía de lo que hacemos los parlamentarios para cuando hablan digamos, de niveles de aprobación? Por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, con todo respeto y cariño a la mayoría de medios, tal vez tú, que eres un periodista inteligente y eres un periodista centrado, me preguntas por la agenda parlamentaria, que es un instrumento importante. Los medios de comunicación deben estar sacando seguro mi abrazo con Kenji, ¿no? O cuando se me acercó a saludar Cecilia Chacón, con quien soy un gran amigo, he estado acá hace un rato con la familia. Entonces, si solamente se enteran de las cosas, digamos, anecdóticas o negativas, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que se enteren de las cosas positivas. El Congreso ha logrado que los microempresarios paguen un IGB justo. Exacto. El Congreso ha logrado que los ciudadanos vayan los domingos gratis a los museos. O sea, y hay un montón de cosas que la ciudadanía no lo sabe. Y claro, si le preguntan, y lo puse en mi mensaje de hoy día, la necesidad de coordinar con el Ministerio de Educación. Si tú le preguntas a la gente sobre el Congreso, si no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene empleo, quieren que le suban los sueldos, creen que el Congreso es el responsable. Entonces, hay un trabajo por hacer, y ahí es cuando yo digo, la austeridad, estoy de acuerdo, pero también sostener la institucionalidad tiene que tener un gasto, ¿no? La democracia, como usted ha dicho, cuesta. Más cuesta un gobierno dictatorial o de características dictatoriales como el que se vive en Venezuela. A raíz de la cercanía de la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Maduro, pues hay un éxodo masivo. Mucha gente está cruzando la frontera con Colombia y se prevé que podrían llegar a los países siguientes como el Perú, Ecuador, Brasil, incluso hasta Chile. ¿Cómo hacer para poder combinar la recepción de estos hermanos necesitados? Muchos de nuestros amigos o padres de nuestros amigos fueron a Venezuela en la época del boom del petróleo. ¿Cómo retribuir eso sin afectar a los connacionales? Sí, claro, siempre cuando uno se queja de gobiernos que tienen políticas un poco duras contra los migrantes, es porque se ponen en el zapato de los que son los migrantes, pero cuando te pones el zapato del origen, del país de origen, es diferente, ¿no? Me refiero cuando critican a algunos pocos populares como el presidente Trump. Pero es evidente que tenemos que encontrar un equilibrio. Ahora, el mejor equilibrio es que el país tiene que volver al crecimiento, que era un momento en el que atraías no solamente refugiados de Venezuela, lamentablemente por situación, sino gente que quería venir acá porque estábamos... Hasta del Medio Oriente. Claro, porque estábamos en mejores condiciones. Entonces, lo primero que hay que volver es a la senda del crecimiento económico, que aprovecho las cámaras, repito, el Parlamento le dio al gobierno facultades en materias económicas para promover la inversión y levantar la economía. Que no la hayan usado bien, y esto no es ninguna opinión, digamos, para romper puentes, es una opinión objetiva, y yo no voy a dejar de ser opiniones objetivas. Y otra cosa es que presido para los 130, que obviamente soy una persona como presidente del Parlamento que voy a dialogar como corresponde con el Ejecutivo, con la cordialidad que se merece otro poder del Estado, pero las críticas tienen que darse. Y aprovechando en Venezuela, yo fui tal vez el primero hace muchos años. Yo me recuerdo una anécdota con el congresista Daniel Abugataz, la famosa frase que cuando se molestó por la muerte del ex dictador Chávez, yo le dije que parecía que se quejaba peor que la viuda de Chávez, ¿no? Y toda la prensa lo encaminó. Y se advirtió de un momento. Yo lo que he hablado hoy día de Venezuela es importante porque ha cambiado el equilibrio a nivel de la región latinoamericana, pero el Parlamento peruano, en su historia, de las épocas anteriores, ni muy lejos de la época de Haya probablemente, siempre ha liderado en la región latinoamericana la defensa de las posiciones democráticas. Entonces, yo lo que he señalado, y he hecho muy bien la gestión anterior, en aprobar las mociones, solidaridad, pero no podemos quedarnos en eso. O sea, nosotros tenemos, no lo había dicho en el discurso porque es muy largo, pero nosotros lo que tenemos que hacer es liderar, hasta convocar a los presidentes de todos los congresos para tomar una posición, para decirle a nuestros cancilleres que le pidan a los embajadores del dictador Nicolás Maduro que se retiren de su nación. O sea, tenemos que tomar posiciones mucho más duras porque si no, no hay forma que el dictador de Venezuela se retire. Y a eso iba cuando decía hay que hacer acciones más allá de las mociones que siempre pueden aparecer, ¿no? Muy bien. Dos temas importantes que también seguro van a estar en esta agenda priorizada. La consolidación del Sistema Nacional de Control. El propio Contralor recientemente designado
ha manifestado cómo le gustaría que sea en adelante el Sistema Nacional de Control, y hemos visto una noticia de que un pequeño porcentaje de las instituciones públicas cuenta con oficinas de control. Sí. Hay otros que funcionan simplemente a la deriva. Nadie fiscaliza ni controla posteriormente, y mucho menos de manera previa. ¿Cómo se va a consolidar y el Congreso de qué manera va a apoyar en esta consolidación? El Contralor que nos dio una visión de lo que él quiere hacer en la Contraloría, de una reingeniería. Él es una persona, entiendo, especialista en esto. Seguro que va a sumar sus propuestas a las que probablemente van del Ejecutivo, pero el Parlamento también presentará alguna propuesta. Por ejemplo, cuando hay una acción de control a un municipio o a una entidad, nosotros no sabemos, los ciudadanos me refiero, cuál es la observación y si la levantaron o no. Entonces no sabemos si la observación era real o lo que buscaban era de alguna manera fastidiar a la institución para una situación irregular. O no sabemos si la observación sí es real, pero no la levantan, sino lo que hacen más bien es una situación irregular. Y eso nos lleva a un solo concepto: transparencia absoluta en los actos de control en las diferentes organizaciones. Entonces, la norma tiene que modificarse, más allá de la estructura interna, que lo tiene que ver el Contralor, cómo funciona la estructura, qué organismos hay, tiene que ser transparente. Debería entrar en línea a saber qué le está diciendo la Contraloría al municipio de San Isidro. Porque puede venir un lobby contrario a bloquear, ¿no es cierto?, en venganza por no haber resultado. Te lo digo esto, Álvaro, porque seguro tú debes saberlo, como yo, digamos, pero ahorita no tenemos más detalles, que hay muchas quejas de que hay mucho por debajo y cobros irregulares para levantarte las observaciones en las instituciones públicas cuando hay algunos hallazgos. Entonces, y eso nosotros no lo sabemos. Claro, sabemos las grandes cosas, ¿no? Que cuando sale el Contralor y hay una denuncia grande. Pero los temas pequeños, que son los que finalmente, como también lo dije en mi mensaje, le interesan más a la población el día a día. Entonces tú no sabes si estás dejando a una autoridad porque o lo han coimeado a ese funcionario o porque realmente levantó las observaciones y por ende le sirvió a la ciudadanía. Entonces, transparencia en los actos de control tiene que ser uno de los temas fundamentales en esa Para que las lecciones no nos vengan del extranjero, como el caso de Brasil, tuvo que explotar allá para que recién nos enteremos acá, ¿no? Sí, claro, acá lo del Lavallato, que ya que tú lo tocas, es vergonzoso, ¿no? Nadie lo sabía, ni algunos amigos que escriben columnas a diario, supuestamente acuciosos, periodistas que participaban también en sus asociaciones de La Plata, no se enteraban de eso, ¿no? Bien, este sistema de control también trabajará muy de la mano con la Procuraduría General de la República, pero vemos que tras un primer error ha habido otro traspié. ¿Cómo hacer de cuenta y dejarle en claro a la opinión pública que no trabaja para el gobierno de turno, sino para el Estado, porque se llama Procuraduría General del Estado? Mira, voy a hacer un paréntesis como presidente del Congreso para comentarte algo que es público, ¿no? La lideresa de la bancada mayoritaria, digamos, ha tenido una reunión con el presidente constitucional de la República y han hablado del tema de la Contraloría Autónoma. Entonces, si la bancada y su vocero, porque yo ya no soy el vocero, si el vocero de la bancada de Fuerza Popular y la bancada de Fuerza Popular, por ejemplo, plantea la propuesta de una Procuraduría Autónoma, como ya lo había planteado, pero no se logró los 87 votos que requería, me imagino que el Ejecutivo podrá esta vez sumarse. Hay una discusión de que si son abogados del Estado no deberían tener autonomía, y yo creo que es válida la observación. Pero creo que podemos entrar a lo que es la autonomía para temas de lavado de activos, o sea, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y corrupción. Porque claro, un procurador no puede tener autonomía cuando un municipio le encarga una defensa y dice, no, yo soy autónomo. Porque se supone que uno elige su abogado, ¿no es cierto? El cliente es el Estado, claro, pero se confunde con que el cliente es el gobierno. Entonces ahí vienen los problemas. Por eso la autonomía que sí creo que tiene que haber, para que tampoco uno no se quede como diciendo, sí cumple las formas jurídicas para votar al auditor, en este caso, perdón, al procurador. Porque sí las cumple jurídicamente, ¿no? O sea, le quita la confianza, no vayan a ser por otros motivos, y no me refiero a nadie, simplemente me refiero que para evitar eso habría que estudiar hasta dónde llega ese nivel de autonomía, pero creo que ese es un tema que las bancadas verán si es que lo van a promover, pero creo que a mí me parece importante en la agenda parlamentaria. Bien, para ir terminando, también les va a tocar en esta legislatura la elección del nuevo miembro del Tribunal Constitucional. ¿También hay que hilar muy fino en esta elección? Yo creo que
digamos, la experiencia de vocero te permite, voy a tratar de articular y hablar con los 6 voceros de las diferentes bancadas para conseguir rápidamente una propuesta. Ahorita es un nombre que hay que conseguir, es decir, para reemplazar a un miembro del tribunal. Dentro de 1 año y medio, 2 años probablemente hay que reemplazar a otros más, pero ahorita tenemos esa urgencia, así que les he encargado en el discurso justamente que los voceros se vayan poniendo de acuerdo y los voy a convocar para conseguir rápidamente esa elección. Muy bien, señor presidente, el mayor de los éxitos por el bien del país. Muchas gracias por la deferencia de esta exclusividad en la entrevista y nos volveremos a encontrar cuando usted lo determine. Muchísimas gracias, encantado, y insisto en la gestión, una gestión transparente, democrática, institucional y obviamente dialogante con los demás poderes del Estado. Nuevamente nuestras gracias y con ustedes, amigos de Congreso Televisión, vamos a estudios con Elsa Iturriaga. Adelante, Elsa.